8:33 de la mañana, momento de entrar en esa tertulia económica que tenemos todas las mañanas aquí en Business Connection. En esta ocasión de la mano de Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Muy buenos días. Hola, buenos días, encantado una vez más. Y de Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Buenos días también a usted. Hola, buenos días, mucho gusto estar con vosotros. Bueno, ya hemos tratado esta mañana dos temas que están interesando y mucho hoy aquí en nuestro país. Uno, el informe anual del Banco de España, y otro, la extensión de los ERTEs. Son dos temas en los que estamos poniendo mucho el foco. Si les parece, vamos a seguir con ellos. Vamos a comenzar por ese informe del Banco de España que reclama para nuestro país una reforma laboral, también esa llamada mochila austriaca, y una revisión integral de gastos e ingresos, entre otras muchas cosas. No sé cuáles son los puntos que más destacarían de este informe anual. Si le parece, comenzamos por el profesor Iranzo. Pues yo creo que todos, porque precisamente lo que hace el Banco de España es poner claramente en entredicho la política económica actual del gobierno. Porque, en primer lugar, lo que dice es que la economía española se está envejeciendo. Todos lo sabemos, la población española se está envejeciendo y por tanto que hay que llevar a cabo una profunda reforma del sistema de pensiones. El gobierno lo está apuntando, pero no termina de presentar una reforma concreta que tenía que haber hecho incluso como fecha límite en ese famoso plan de reconstrucción, transformación y resiliencia presentado el pasado 30 de abril. Luego, por otro lado, creo que es muy importante el énfasis que hace en el mercado laboral. Lo que pide es mayor flexibilidad en el mercado laboral, todo lo contrario a lo que ha propuesto la ministra o la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es acabar con el contrato, por ejemplo, de obra y establecer más rigideces incluso al despido. Luego es muy importante y muy interesante el asunto de la mochila austriaca, si bien es verdad que es un asunto recurrente, que es que a lo largo de la vida laboral de un trabajador, el empresario haga una aportación precisamente a este fondo y que una vez que el trabajador se vaya, esa será su indemnización y además se la lleva a otra empresa. Eso favorece mucho la movilidad. ¿Cuál es la novedad? Que el Banco de España propone que la primera dotación se haga con fondos precisamente europeos, de ese mecanismo al que nos referíamos anteriormente. Y luego, por otro lado, yo creo que también es muy importante el asunto de tratar de repoblar precisamente el centro de la península. En el 70% de la superficie española solo viven 4.200.000 personas. Habla de digitalización, de trabajo, de turismo, etcétera, de trabajo a distancia, teletrabajo. Yo creo que es un informe muy importante y que pone los puntos sobre las íes. Y yo creo que el asunto trascendental es que dice que hay que llevar a cabo una consolidación fiscal, que no podemos seguir con esa alegría en el gasto público y que hay que analizar mucho la posible subida de impuestos. Profesor Córdoba. Sí, vamos a ver, efectivamente, creo que el Banco de España ha hecho un informe bastante adecuado a la situación que tenemos. En concreto, si quieres, hablamos de la de pensiones. De la de pensiones, el señor Escrivá, ministro de Seguridad Social, lo que está haciendo es poniendo tiritas. Las cosas que hace, yo no voy a decir que sean buenas o malas porque son pequeñas cosas, pero el problema que tenemos es que es un problema de fondo, es un problema estructural. Por la estructura que tiene España, la pirámide de población, y por el hecho de que las mujeres no trabajaban en la época de Franco, pues empezaron a trabajar desde el 95 al 2005 y se incrementó en 5 millones de las mujeres trabajadoras. Esas mujeres se van a jubilar en torno al 2030, 2035. Entonces, el problema no es lo que nos está pasando ahora, que ya tenemos un buen agujero. El problema es lo que nos va a pasar dentro de 10 años. Entonces, estas pequeñas medidas que está tomando el ministro Escrivá, pues vale, para pasar la legislatura vale, pero eso no es el verdadero problema. Entonces, lo de la mochila austríaca es una solución adecuada. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque si se hace como yo creo que se tiene que hacer con un fondo de capitalización, pasaríamos a un sistema mixto, desde el fondo de reparto actual hasta el fondo de capitalización, y de esa manera, bueno, pues permitiríamos que se revalorizara un dinero y se fuera generando intereses de cara al futuro para ir liberando poco a poco en el sistema de reparto que tenemos actualmente.
Yo me atrevería a añadirle al informe del Banco de España que a lo mejor se podían matar dos pájaros de un tiro, porque España tiene un exceso de cotizaciones de empresas, cotizaciones por los trabajadores, unos 5 puntos aproximadamente. En un 23 tendría que bajar a un 18. Pues muy bien, sencillamente decirle a los empresarios, oiga, mire usted, esos 5 puntos, a partir de ahora constituye usted un fondo a partir a los trabajadores, su coste de empresa no cambia, y con esos 5 puntos empieza usted ya a dotar esa mochila austríaca. Yo creo que sería una de las medidas que habría que tomar. Probablemente el gobierno no nos va a hacer caso, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Bueno, en cualquier caso, una medida que no es la primera vez que propone el Banco de España, ya es recurrente, ¿no? La mochila austríaca, ¿no? En esos informes y en esas sugerencias que hace el Banco de España. Ya que hablamos del mercado laboral, hoy también se reúnen, ¿no? Agentes sociales y gobierno para esa extensión de los ERTE. Hablábamos ahora mismo con Unai Sordo, nos decía que bueno, no parece que vaya a haber grandes discrepancias, que se prevé que se llegue a un acuerdo para extender los ERTE hasta septiembre, y decía que es absolutamente necesario. Efectivamente, pero también decía, y no puedo estar más de acuerdo con él, que es una situación transitoria ficticia y que se está prolongando en el tiempo, porque evidentemente ha servido en su momento, pero yo creo que lo que está es embalsando trabajadores que no van a trabajar por lo menos a corto plazo. Y yo creo que lo que hay es que ir simplificando y depurando el mercado laboral, pero yo estoy de acuerdo que se prolongue hasta el fin de la campaña turística. Y luego, por otro lado, lo que sí que me parece inaceptable, porque está limitando la creación de empleo, es que las empresas que se han beneficiado del ERTE, que muchos son bares, etcétera, de los ERTEs no puedan despedir. ¿Por qué? Porque de esta manera no se atreven a entrar en funcionamiento. Hay que tener en cuenta que a lo mejor ese bar con la nueva demanda, en lugar de los 10 trabajadores que tienen ERTE, puede entrar con 7, pero como perdería todos los beneficios que le ha aportado el ERTE a la empresa en esa compensación de cotizaciones sociales, bueno, pues entiendo que no va a abrir. De tal manera que yo creo que hay que clarificar todavía más el asunto y al final, hombre, hay que enfrentarse a la realidad como ya está ocurriendo en algunos sectores. Sí, Juan, la verdad es que tienes razón. Este tema, lo que no podemos hacer es poner esas cortapisas y esas rigideces que comentabas antes. La verdad es que no es correcto. El tema de los ERTEs, vamos a ser realistas. La última cifra que he tenido con noticias son 638.000 personas. Yo estoy convencido de que la mitad de esos ERTEs van a ser directamente ERES. Realmente ya las empresas que llevan tantos meses, sobre todo micropymes y tal, yo creo que va a ser difícil que puedan volver a reabrir. En cuanto al tema temporal, estoy de acuerdo, vale, hasta el 30 de septiembre, estoy de acuerdo, pero ya es mucho, ya estamos hablando de año y pico, ya he oído por ahí voces, no, hasta diciembre, ya mire usted, si hemos dicho que en verano tenemos inmunidad de rebaño, la empresa que en octubre, noviembre no sea capaz de reabrir y tal, con lo que comentaba Juan, que vamos a liberar un poquito el tema de los despidos, pues si no va a poder abrir, no va a abrir nunca. Entonces, bueno, pues ese tema, el ridículo seguir gastando dinero público, que son miles de millones, simplemente para intentar mantener una situación ficticia y decir que tenemos un menor índice de paro que el que tenemos. El que tenemos. También apuntaba el secretario general de Comisiones Obreras que esas personas que están en ERTE tampoco es que estén encantadas, ¿no? Porque al final están un poco presas, digamos, ¿no? de una promesa, ¿no? de la vuelta a su puesto de trabajo con unos ingresos mucho menores de los que tenían y bueno, y que ya llevan un año y pico pues soportando esa situación que tampoco es buena para nadie. Quiero decir que la extensión de los ERTE tampoco es que sea la panacea, porque la gente quiere volver a trabajar, claro. Hombre, evidentemente, yo creo que lo fundamental es que la economía española empiece a recuperarse. Y en este sentido, pues desgraciadamente, y lo comentábamos también la semana pasada y discrepábamos, en este caso el profesor Pinal Bolera y yo, de ese análisis que se había hecho previamente de que la economía española ya estaba recuperándose. Ojalá los datos de mayo salgan buenos, pero hay que recordar que en el primer trimestre la economía española siguió cayendo en contra de lo que ha ocurrido en otros países y que los datos de abril, por ejemplo, de ventas de automóviles, etcétera, habían sido catastróficos. Por tanto, ojalá empecemos a crecer. Y yo creo que en ese sentido sí que estoy de acuerdo con el presidente del Gobierno que la mejor política económica posible
es la vacunación, conseguir la inmunidad de grupo. Bueno, pues yo creo que hay que acelerar el proceso y por eso no entiendo que por meras decisiones políticas, cuando ya se ha demostrado científicamente las ventajas e inconvenientes de cada una de las vacunas, pues que se esté limitando en cierta medida la posibilidad de vacunar más, porque yo creo que, como se demostró en 2 días seguidos, se puede llegar a vacunar casi 500.000 personas al día. Y en este sentido, bueno, pues yo creo que la clave fundamental es que recuperemos la campaña de verano. Sí, por supuesto, pero al margen de eso, y efectivamente coincido contigo en el tema de que la situación en España está bastante peor que en otros países de Europa. Esa bajada del 0,5 en el primer trimestre no es un detonante, después de que habíamos bajado el doble que en Europa en el año pasado. Es decir, que aquí la gente dice, es que vamos a crecer, oiga, mire usted, si caemos al fondo de un pozo, pues evidentemente si empezamos a subir algún peldaño, vamos a subir peldaños, pero claro, un poco de respeto. Y claro, la ortodoxia económica lo que dice es que cuando estamos en una medio recesión y con estos problemas, lo que hay que hacer es no quitar renta disponible, sino inyectarla. Y yo solo veo medidas del gobierno que están apuntando, vamos a subir impuestos, vamos a poner lo de las autovías, a que se pague, vamos a no sé qué, vamos a poner impuestos medioambientales. Oiga, mire usted, me parece muy bien que quiera usted poner todos los impuestos que quiera, pero ¿se lo puede permitir la economía española? Es decir, usted va a quitar más renta disponible todavía con el paro que tenemos estructural de 2 dígitos, etcétera, aquí en España. ¿Es lo que necesita España? Había que preguntarle eso a los próceres económicos del gobierno. Además, debía de pensar como aquel padre, o piensa como aquel padre que está viendo el desfile, que solo mi hijo es el único que no lleva el paso cambiado. Bueno, pues en este sentido es el único país de Europa que ha subido los impuestos, porque hay que recordar que no solo está proponiendo una subida de impuestos a partir del año 2023, sino que el día 1 de enero subieron bastantes como IRPF, patrimonio, etcétera, y crearon otras tasas como la Google, la Tobin, etcétera. De tal manera que no puedo estar más de acuerdo con el profesor Córdoba, que es un gravísimo error reducir la renta disponible y sobre todo anunciar que va a seguir por esa tendencia, porque además está creando un escenario de confusión muy importante. Pero es que además está penalizando, por ejemplo, un sector tan importante como el asegurador. Yo creo que lo que hay que potenciar en este momento es que las personas tengamos seguros. Bueno, pues se ha incrementado un 33% la fiscalidad sobre el seguro, 2 puntos de 6 a 8. Y luego, por otro lado, penalizar el ahorro me parece una auténtica barbaridad con el tratamiento que se ha dado a los fondos de pensiones, cuando hace un momento decíamos que uno de los graves problemas que tiene España es el envejecimiento de la población. Pues Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, y Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, gracias como siempre por aportarnos su visión, ¿no?, sobre, en este caso, sobre ese informe anual del Banco de España y también sobre la evolución del empleo y los mecanismos que tenemos para tratar de salvaguardar o de proteger a los trabajadores. Gracias a los dos. A vosotros, Encantado, buen fin de semana a todos los televidentes. Adiós. Un saludo igualmente.